La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús.
Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Nos alegra que se conecten en esta oportunidad para participar de esta clase bíblica, en donde con certeza aprenderemos de grandes enseñanzas de las parábolas del Señor. Y una de las parábolas escatológicas es justamente la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola que con certeza nos presentará a la iglesia de los últimos días. ¿Qué enseñanza trae esta parábola? ¿Cuál es la recomendación y la aplicación que nos exhorta hoy a poder desarrollar en nuestra vida? Así que quédese con nosotros, mis hermanos queridos, una vez más en la serie que el pastor Edgar Redondo nos ha venido compartiendo durante estos sábados. Tendremos esa importante temática, pero antes vamos a allí donde estamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos para comunicarnos con Dios y pedir la bendición. Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos a estudiar tu palabra y queremos que nos acompañes y nos dirijas a través de este importante tema. Ilumina nuestra mente y ayúdanos, Señor, a comprender el tiempo que vivimos y la necesidad de este crecimiento espiritual. En tu brazo nos colocamos en Jesús. Amén. Bueno, a continuación, entonces, damos el espacio para que el pastor Edgar Redondo nos comparta esta importante temática. Un saludo fraternal a todos los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el territorio nacional. Quiero expresar mi gratitud a los miembros de la Iglesia porque a pesar de la crisis, a pesar de todos los problemas, las limitaciones, la Iglesia ha podido seguir haciendo su tarea, ha seguido funcionando gracias a la fidelidad de sus miembros. Hermanos, ustedes son maravillosos. Por eso ruego al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y sobre cada uno de sus hijos. Ustedes han sido ejemplares durante esta crisis. Por eso el Dios de los cielos recompensará su generosidad, su bondad, derramando grandes bendiciones en sus hogares y en la vida de cada uno de sus hijos. Tenemos noticias que podríamos decir son buenas noticias porque ya el gobierno comienza a avalar el protocolo que presentamos delante de ellos y este fin de semana se estará haciendo un plan piloto en 2 iglesias, una católica y una iglesia protestante. Y eso nos muestra que está cerca el momento en que vamos a regresar a nuestros templos. Yo le pido, hermanos, que en sus hogares ahora oren más que nunca, porque tenemos que valorar si regresar ya a los templos va a ser bueno para nosotros, para los miembros de iglesia. Hasta ahora Dios ha protegido la vida de sus hijos y podemos decir que han sido 2 o 3 hermanos los que se han enfermado, se han contagiado y por la gracia de Dios ya se han recuperado. Pero siempre quedan los temores que si de repente ya volvemos al templo, pueden entonces haber más hermanos que se contagien. Pero hay un protocolo que debe seguirse y estamos dispuestos a hacerlo. Así que oren mucho para hacer solo lo que Dios nos diga, para hacer la voluntad de Dios. Les hablé de 2 temas que quería tener ya para finalizar mi visita a sus hogares a través de este medio. Les hablé de las 10 vírgenes y también de un tema relacionado con la salida al campo. Los 2 temas son valiosos, son muy importantes. Así que hoy vamos a hablar acerca de las 10 vírgenes. Es el tema que deseo presentar delante de ustedes. Oren para que este tema nos ayude a tomar algunas determinaciones importantes, vitales en nuestra vida, en nuestra relación con el Dios de los cielos, con la palabra y con la oración. 3 aprendices del diablo tenían que venir a la tierra para completar su entrenamiento y poder de esa manera graduarse como demonios. Como tesis para graduarse,
le presentan a Satanás el plan que tienen para ayudarlo a conseguir la ruina de la humanidad. El primero propone regar en el mundo la idea de que Dios no existe. Satanás desaprueba ese proyecto de grado porque mucha gente no lo creería, ya que en lo más profundo del corazón del ser humano, algo le dice que sí existe un Dios. El segundo presenta su tesis de grado, cuya idea principal es divulgar en el mundo el pensamiento que no habrá un castigo. Satanás desaprueba ese trabajo de grado porque la mayoría de los seres humanos tienen bien claro en su mente que algún día el pecado será castigado, aunque no sepan cómo ocurrirá. La idea principal de la tesis del tercero era la siguiente: le diré a los seres humanos que no hay apuro, que no hay prisa. Satanás dio la orden de graduar a ese demonio con máximos honores, summa cum laude. Le dijo, esto sí arruinará a los hombres por miles. Después que Jesús dejó solo el templo y se fue con sus discípulos, el registro está en Mateo 23, se marchó al Monte de los Olivos y allí respondió la pregunta a sus discípulos sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Es el capítulo que les dije debe ser estudiado a la saciedad por los cristianos en este tiempo, Mateo 24, el cual debe estudiarse junto con Marcos 13 y Lucas 21. Ese es el último discurso de Jesús. Está registrado en el capítulo 24 y se le conoce como el discurso del Monte de las Olivas. Por lo general, nosotros hablamos de las señales de la segunda venida refiriéndonos a lo relatado en Mateo 24, pero olvidamos que el discurso completo está en Mateo 24, pero también está en Mateo 25. Ustedes saben que los capítulos le fueron añadidos a la Biblia mucho tiempo después. Así que en el capítulo 25 aparecen las parábolas del reino, así se las conoce. Hay un detalle muy importante al final del capítulo 24 de Mateo, allí en el versículo 36. Allí dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe y por ello le corresponde a los cristianos de todos los tiempos velar, debido a que nadie sabe a qué horas vendrá el Salvador. Por eso hace la invitación al cierre del capítulo 24, allí en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A partir del verso 43 de Mateo 24, Jesús introduce entonces 5 parábolas en las cuales exhorta a su pueblo a vivir alerta, a la expectativa. No solo eso, sino que allí también les dice qué hacer, qué no hacer mientras esperan. En esas 5 parábolas se enfatiza la urgencia, la fidelidad, la expectación, la vigilancia que debe practicar su iglesia mientras espera para que pueda estar preparada para el regreso de Jesús y no sufrir ningún chasco. Las parábolas conocidas como las parábolas del reino son las siguientes. La primera es el padre de familia. Está todavía en Mateo 24 y enseña la expectación que debe tener el pueblo de Dios mientras espera. La siguiente parábola es el siervo bueno y fiel y enfatiza el trabajo que debe estar haciendo la iglesia que espera el regreso del Señor Jesucristo. Y entonces ya en Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes que enfatiza la tarea que el Espíritu Santo hará en nosotros mientras esperamos. Luego viene la parábola de los talentos, enfatiza la fidelidad del pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. Y finalmente están las ovejas y los cabritos. Enfatiza la acción, la obra de servicio de la iglesia de Dios mientras espera el regreso de su Salvador. El engaño más peligroso es creer que el tiempo continuará indefinidamente. Mañana, esa palabra mañana puede ser peligrosa para un creyente descuidado.
En estas 5 parábolas que se centran en la vigilancia y la preparación, Jesús advierte a su iglesia en contra de esa actitud. Voy a desarrollar entonces una de esas 5 parábolas del reino, la de las 10 vírgenes, que refuerza la importancia de estar vigilante y la importancia del Espíritu Santo para quienes quieren obtener la victoria y morar con Jesús. De esta parábola, Elena White escribe algo muy valioso. Ella dice lo siguiente: con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 eran necias. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra porque tiene una aplicación especial para nuestro tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel que se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el tiempo del fin, la parábola de las 10 vírgenes también seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Esa es la Review and Herald del 19 de agosto de 1890. Esta parábola entonces es verdad presente. Es un mensaje de actualidad, un mensaje vital, clave en la preparación de la iglesia. Si usted entiende y capitaliza lo que voy a decir a continuación, usted entenderá el tema, el mensaje que Dios tiene para su iglesia a través de esta parábola. Hermanos y amigos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Espíritu Santo moró en ellos inmediatamente. Fueron creados convertidos. Mire esta cita del don profético donde lo podemos deducir. La cita expresa: Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Mensaje selecto tomo 1 en la página 297. Menciona al Padre, menciona al Hijo, dice que el hombre fue creado unidos a ellos, pero no menciona al Espíritu. Pero para estar unido con el Padre y el Hijo, necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. Es Él quien realiza esa tarea. Es a través del Espíritu Santo que la divinidad mora en el hombre. Cuando desobedecieron a Dios, Adán y Eva, perdieron la presencia del Espíritu Santo en sus mentes y en sus corazones, y de esa manera podríamos decir quedaron desconvertidos. Fueron creados convertidos por tener el Espíritu Santo, pero después de la caída quedaron desconvertidos, quedaron destituidos. Fue por eso que se creó el plan de salvación, para lograr la conversión del hombre. Y conversión es la restauración de la parte espiritual de la imagen de Dios dentro de los seres humanos. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Voy a regresar a Mateo 25, donde aparece la parábola. Este capítulo, el capítulo 25 de Mateo, también forma parte de la respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron al Maestro. Esa pregunta está en el versículo 3 de Mateo 24. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Allí en Mateo 24, el Salvador le responde a sus discípulos dándoles señales en diferentes áreas. Señales en el cielo, en la naturaleza, en el mundo político, señales en el ámbito social, en la moralidad, señales en el mundo religioso. Pero hay un detalle. En Mateo 25 está una señal que nosotros pasamos siempre por alto, pero que es una señal sumamente importante. Son las señales en su iglesia, las cuales son presentadas a través de las parábolas del reino y que muestran la condición de la iglesia de Cristo exactamente antes de su regreso a la tierra. La parábola de las 10 vírgenes es una de esas parábolas que contiene señales para el pueblo de Dios. Note cómo lo presenta el don profético. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes
¿Para qué? Para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Note, la iglesia que viviría antes de su segunda venida, no lo que pasaría antes de la segunda venida. La iglesia, la experiencia de la iglesia. Esta parábola de las 10 vírgenes tiene una triple aplicación. Se aplica a los judíos en la época de Jesús, se aplica a los mileritas en 1844, pero también al remanente en el tiempo del fin. Ya lo vimos, Elena G. White dice que es verdad presente. A esa aplicación nos vamos a referir en esta mañana de sábado. Vamos a hablar del marco que le da vida al relato de esta parábola. El escenario que Jesús describe en la parábola es el de una fiesta de boda que se está llevando a cabo. Está usando una costumbre de la sociedad judía. Es necesario saber un poco acerca de esos matrimonios para poder entender los detalles del relato. El proceso de compromiso y matrimonio en el judaísmo del primer siglo tenía 3 fases. La primera fase era la promesa de matrimonio. Por lo general, la promesa de matrimonio se formalizaba por un contrato. Ese contrato se hacía entre el novio y el padre de la novia. El novio debía pagar una dote al padre de la novia. Por lo general, la novia estaba ausente en este proceso. Cuando se pagaba la dote por parte del novio, quedaba firmado el contrato y la boda estaba lista, noten, sin la presencia de la novia. Qué extraño, ¿no? La segunda fase es el desposario. Este comenzaba con el intercambio público de votos y regalos entre la pareja. Así quedaban legalmente casados. Durante este tiempo del desposario, la novia se preparaba, se hermoseaba, preparaba el vestido y el novio preparaba el lugar donde irían a vivir. Y la tercera fase del matrimonio es la fiesta de bodas. Más o menos un año después del desposario, se hacía una celebración que duraba varios días. Después del banquete de bodas, la pareja entonces comenzaba a vivir junta. Se realizaba esa fiesta normalmente en la noche. El esposo salía desde la casa de su padre, acompañado de su amigo especial y un sinnúmero de invitados quienes marchaban con él hasta la casa del padre de la esposa para retirarla y llevársela hasta la casa del padre del esposo, donde se llevaría a cabo la fiesta de bodas. Muchos invitados se unían en ambos trayectos, llevando antorchas o lámparas encendidas en sus manos para alumbrar el camino. Lo que la parábola está describiendo entonces, la parábola de las 10 vírgenes, parece ser el primer día de la fiesta de bodas. La llegada del esposo señalaría el inicio de la celebración y las damas de honor vendrían a su encuentro y le acompañarían a través de las calles del pueblo a su destino con lámparas o antorchas cuyo combustible es aceite. Pienso que aquí es necesario que leamos la parábola. Está en Mateo 25. La parábola dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y a partir del versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y qué triste, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Esto es más triste todavía. Y la parábola cierra haciendo el llamado, la advertencia, velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a mirar los símbolos en la parábola. En la parábola de las 10 vírgenes hay una gran simbología que debe ser entendida para captar el mensaje que se quiere dar a la iglesia. El símbolo más importante, el que más se destaca, es el esposo. Es el personaje principal. Regresa de las bodas para buscar a la esposa y llevarla al hogar preparado por él para hacer la fiesta de bodas. En esta parábola, el esposo es Jesús. Es interesante que en la parábola no habla del novio, habla del esposo. Es decir, ya se ha hecho el contrato, la boda ya se ha llevado a cabo, ya el padre del novio pagó la dote y ya se le ha concedido la novia por derecho. Qué interesante. El otro símbolo, el siguiente personaje, es la esposa. Ella está esperando al esposo y se supone que ha preparado todo, que está lista para recibir al esposo. Puede ser, hermanos, que lo que voy a decir sea nuevo para algunos y que le desagrade a algunos, pero lo voy a probar con la palabra de Dios y con el don profético. La esposa, mis hermanos, no representa en esta parábola a la iglesia. ¿Cómo van a decir ustedes? Miren, hágase la siguiente pregunta. ¿Cómo explicar que la boda ya inició sin la presencia de la novia? Hágase la pregunta, ¿cuándo inició la boda? ¿Dónde se inició esa boda? Voy a pasar a explicarles apoyándome en lo que dice la pluma inspirada y la misma Biblia. Note esta cita tan clara. La venida del novio presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa la recepción por parte de Cristo de su reino. Note que la sierva de Dios dice que la venida de la que se habla en esa parábola no es la segunda venida, ocurre antes de la segunda venida, ocurre en un evento antes de la segunda venida. Y para que quede más claro, lo voy a reforzar con esta cita a continuación que es maravillosa. Esta cita que leí antes y la que voy a presentarles ahora se encuentra en Cristo en su santuario. Vale la pena leer ese libro. Note lo que dice esta cita. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ojo, al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14. Un evento, ahora note, la venida del Hijo del Hombre, a donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7:13, segundo evento. Pero miren, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento. Y eso también está representado, ojo, por la venida del novio a las bodas, descrita por Cristo en las parábolas de las 10 vírgenes según Mateo 25. Cristo en su santuario, página 101. Esto es dinamita, hermanos. 3 grandes eventos son simbolizados por la venida del novio a las bodas. ¿Cuáles son esos 3 eventos? El primero, la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, o sea, el comienzo del juicio investigador. El segundo, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se lo presenta en Daniel 7:13, donde dice que se presentó delante del anciano de días y los libros fueron abiertos, el comienzo del juicio investigador. Y el tercer evento, la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías en el capítulo 3 y versículo 1. Note
que estos 3 eventos se refieren al inicio del juicio investigador en 1844, al final de los 2300 años. Esto nos está diciendo que las bodas se llevan a cabo en el cielo, que las bodas comenzaron en el cielo en 1844, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. El Señor Jesús, que es el novio, viene a la tierra, paga la dote con su muerte en la cruz del Calvario y entonces va a la casa del Padre para firmar el trato que le da derecho sobre la novia. Allí en el cielo se firma ese pacto y se inicia la realización de la boda. Mientras tanto, la iglesia debe prepararse aquí en la tierra para cuando el esposo regrese definitivamente por ella. El espíritu de profecía lo avala, pero lo avala la palabra de Dios. ¿Sí? Leamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 35 y 36. Noten cómo lo expresa: estén ceñidos vuestros lomos. Y escuche, y vuestras lámparas encendidas, el mismo lenguaje que la parábola de las 10 vírgenes. Pero miren, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Que regrese de dónde? De las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor regresa de las bodas. Dicho mejor, mis hermanos y amigos, las bodas se iniciaron, están llevándose a cabo desde 1844 en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Después el esposo vendrá a buscarnos para llevarnos a la fiesta de la boda en la casa del Padre. Ese es el evento al que se refiere la parábola de las 10 vírgenes. Apocalipsis 19. Versículos 7 al 9, nos muestra también esta realidad. Mire lo que está expresado, está escrito allí en el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en el versículo 9 expresa: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. La boda se está realizando, pero bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué interesante. Se está llevando a cabo las bodas en el santuario celestial, en el lugar santísimo, desde 1844. El juicio investigador que se está llevando a cabo allí. Mientras tanto, la novia debe vestirse de lino fino, como lo acabamos de leer en Apocalipsis, pero esa acción de vestirse es aquí, durante la etapa del desposario. Ella debe prepararse, debe llenarse vestirse de lino fino y resplandeciente, lleno de luz. Por eso la iglesia es representada como una mujer vestida de luz, la luz del sol y la luz de la luna, que sabemos que representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ojo con eso, la palabra de Dios, porque ustedes van a ver en esta parábola la importancia de la palabra de Dios, la importancia del Espíritu Santo, la importancia de la luz, símbolos que vamos a interpretar a continuación. Pero no hemos dicho algo, nos hace falta decir algo. No hemos dicho quién es la novia que se convierte en esposa. Es necesario saberlo para proseguir. Y voy a usar la palabra de Dios para que nos demos cuenta quién es la novia. Apocalipsis 21, versículo 9 al 10. Mire qué pasaje tan precioso. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y entonces le va a mostrar la esposa del Cordero, pero mire lo que le muestra. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
Le va a mostrar la esposa y le muestra la santa ciudad. Y esto lo apoya la sierva de Dios en la siguiente cita: la ciudad santa, la nueva Jerusalén, dice ella, que es la capital del reino y lo representa. Se llama la novia, la esposa del Cordero, porque el ángel le dijo a Juan: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Y el profeta agrega: me llevó en el espíritu y me mostró la ciudad Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Entonces, dice la sierva, claramente la novia representa la ciudad santa. Cristo, según lo consigna el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo dominio, gloria y reino. Es lo que está haciendo ahora en el juicio investigador. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido, según lo dice Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos, quienes se sentarán. Ahí está el papel de nosotros. No somos la novia, no somos la esposa, pero mira el papel de nosotros: quienes se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob a la mesa en su reino, Mateo 8:11, Lucas 22:30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Por eso les decía que ese libro, Cristo en su santuario, debe ser leído. Esa cita está en la página 102 de este libro. La esposa en esta parábola entonces es la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Vamos a proseguir con los otros símbolos. Las lámparas. Las lámparas representan la palabra de Dios. Fíjese cómo lo asevera las mismas escrituras y el don profético. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 339, dice: las lámparas representan la palabra de Dios. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite es el Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos. Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 339, dice: el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios hay un pasaje que nos muestra el valor del aceite, el valor de las lámparas, el valor de la luz. Note este pasaje: proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y hablóme el ángel diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé de nuevo y dije: ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo: estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Eso está en Zacarías, capítulo 4, versículo 11 al 14. Muestra una figura interesante. Dos árboles de olivo, que ustedes saben, la Biblia muestra que son la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Tienen tubos que traen aceite y que hacen que las lámparas puedan alumbrar. Es la figura que se utiliza también en la parábola de las 10 vírgenes, lámparas encendidas. Pero ahí en Zacarías podemos ver que se trata de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que a través de la palabra de Dios produce luz en la vida de los hijos de Dios. Vamos a hablar de las vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes? Las vírgenes somos nosotros. Somos los invitados a la fiesta de boda. No somos la novia, no somos la esposa, somos las vírgenes, somos los invitados. ¿Cómo lo dice la sierva de Dios? Vamos a mirarlo. Entonces, claramente, la novia representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del novio son un símbolo de la iglesia. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios son los invitados a la cena de las bodas. Eso está en Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también a la novia.
Cristo en su santuario, página 102. Somos los invitados, señores. Y nosotros somos invitados a la cena de las bodas. ¿Qué representa la luz? En la parábola, la luz es el testimonio, es el carácter. La vida cristiana producida por el aceite, o sea, el Espíritu Santo en nosotros. El creyente recibe a Jesús gracias a la acción del Espíritu Santo en su corazón. La palabra de Dios lo expresa. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 12, 3, dice que no se hace nada, ya sea rechazar o aceptar, solo se confiesa a Jesús a través del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Solo se acepta al Señor Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. El creyente es transformado gradualmente a lo largo de su vida por la acción del Espíritu Santo hasta que llega a ser una nueva criatura, como lo expresa 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. El trabajo de la conversión y de la santificación realizado por el poder del Espíritu Santo. Es un trabajo gradual realizado por el Espíritu Santo. Es lo que expresa 2 Corintios en el capítulo 3, en los versículos 17 y 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Pero dice, ¿cómo? Como por el Espíritu del Señor. Este trabajo del Espíritu Santo en el creyente se lleva a cabo en dos etapas. Yo lo dije en el tema de la lluvia tardía. Esas dos etapas son la lluvia temprana, al iniciar la vida cristiana, el bautismo, la conversión, y luego la lluvia tardía, que es la que completa esa tarea. Son tres elementos sobresalientes que produce la plenitud del Espíritu Santo cuando está en la vida de un ser humano. ¿Cuál es el primer elemento? La presencia de Cristo en nuestra vida, que es la conversión. El segundo elemento, la semejanza de Cristo en nosotros, que es la santificación. Y el tercer elemento, el poder de Cristo en nosotros para hacer la tarea que nos toca hacer en esta tierra y para vencer el mal en nuestras vidas, dejarnos listos, preparados, grano maduro para la cosecha. Vamos a ver ahora, vamos a centrarnos nuevamente en la parábola. Vimos los símbolos, ahora vamos a ver las diferencias que hay entre las vírgenes. Son 10 vírgenes, todas parecen iguales. Mire lo que dice la sierva de Dios acerca de estas dos vírgenes. Ella expresa las dos clases de personas que esperaban, representan dos grupos que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Note que los dos grupos profesan una fe pura. ¿Cuáles son las semejanzas en estos dos grupos? Miren, ambas son vírgenes, o sea que poseen una fe pura. Ambas fueron invitadas, ambas tenían las vestiduras adecuadas, ambas esperan a su Señor con ansiedad. Las dos tienen lámparas encendidas y también tienen recipiente para aceite extra. Las dos se cansan y se duermen. Ambas se despiertan repentinamente. Ambas acondicionan sus lámparas en apuro para unirse al cortejo porque ya el esposo viene. El registro profético capta esta realidad de la siguiente manera. Ella escribe, en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo, todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Por un tiempo, dice. Eso está en Palabra de Vidas del Gran Maestro en la página 339. Esto nos muestra que esta parábola no tiene que ver con incrédulos o paganos. A veces leemos esta parábola y pensamos en la gente del mundo y la gente de la iglesia. No,
Todo su contenido está dirigido a los que creen, a ti y a mí, a la iglesia adventista del séptimo día que dice ser la iglesia remanente. Está dirigida a quienes esperan a Jesús y todos al parecer están listos para recibirlo. Esta parábola presenta un cuadro vivo de la iglesia y de la experiencia que esta iglesia vivirá justo antes de la segunda venida de Cristo y de manera más exacta mientras se realiza el juicio investigador en el lugar santísimo del santuario celestial. Durante la espera todos parecen iguales. Las diferencias no están en la superficie, no están en la formalidad externa, no tiene que ver con la vida externa. Y perdónenme lo que voy a decir, pero esto me hace pensar en la manera astuta como el enemigo trata de engañar a esta iglesia. El enemigo pone a esta iglesia a pelear entre sí por las cosas externas, que no es que sean malas, pero son las cosas externas. Hay una obra mayor que debe realizarse en el corazón, en la mente, en la vida del creyente, pero Satanás nos hace centrar nuestra mirada en las cosas externas, en las cosas externas. Y peleando por las cosas externas, qué comemos, qué no comemos, qué vestimos, qué no vestimos, qué cantamos, qué no cantamos, si nos vamos para el monte, si nos quedamos en la ciudad, nos podemos perder, podemos ser tomados desapercibidos. Lo que hace la diferencia en estos dos grupos no está en la práctica religiosa de cada día, está en algo más profundo que es invisible a los humanos, pero que es plenamente visible al ojo divino. Bueno, hemos hablado de las semejanzas, ahora vamos a hablar de las diferencias y solo hay una diferencia en estas damas, solo una, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta. Mire cómo lo capta la pluma inspirada. La pluma inspirada expresa, todos tienen el conocimiento de las Escrituras, ¿sí ve? Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. El único, pero determinante problema es ese. 5 de esas damas no llevaron aceite extra, hermano, no es más. Amigos y hermanos, es solo eso, aceite extra. Y de pronto usted se está haciendo una pregunta, pero Pastor Redondo, en sí, ¿cuál es el problema de las vírgenes fatuas? Mire esta cita tan diciente. Las 10 vírgenes tienen las lámparas que representan la palabra, tienen la Biblia, tienen aceite en las lámparas que simboliza el Espíritu Santo. Pero, escuche, desafortunadamente ocurre una demora, se duerme, se apagan las lámparas y cuando intentan prenderlas nuevamente, las fatuas se dan cuenta que han cometido un error, un solo error, un único error. No tienen aceite extra. No tienen aceite extra. En esta cita se retrata esa dramática situación. Elena White escribe, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás.
Eso está en Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 337. La iglesia adventista es el pueblo del libro negro. Pero tristemente es el pueblo del libro negro empolvado, debajo del brazo. Hermanos, lámpara sin aceite es igual a Biblia sin Espíritu Santo. Es la gran realidad. Este pueblo tiene que hacer un cambio en su vida. Este pueblo, como en antaño, cuando empezó, tiene que volver a la palabra de Dios. Tiene que volver a la palabra de Dios con oración. Tiene que volver a la palabra de Dios procurando el Espíritu Santo, que es el que nos da a conocer esas verdades que allí están y que es quien aplica esas verdades en nuestra vida para que sean asimiladas. Me llama la atención lo que la sierva de Dios, la mensajera inspirada, escribe. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es gente mala y gente buena, no es gente de adentro y gente de afuera. Es toda la gente de adentro la que conforma el remanente, la que dice conformar el remanente. Ella expresa sus componentes, manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero, dice ella, no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo, no han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Y ella añade algo: esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. Palabras de Vida del Gran Maestro 338. ¿Se dan cuenta? Esa clase de creyentes es representada por la semilla que cayó en las piedras, lo acaba de decir la sierva de Dios. Eso está en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. El versículo 5, esto es lo que estaba mencionando Elena G. de Huay en la cita anterior, parte cayó en pedregales, hablando de la semilla, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenían raíz, se secó. Jesús explicó esa parte de la parábola, dijo que es la gente que se convierte rápido. Una campaña, se bautizan. Un curso de estudio bíblico, se bautizan y vienen a la iglesia, quieren estar con la iglesia, quieren estar con la gente. Le gusta la iglesia, le gustan los clubes, le gustan los paseos, le gustan las cosas que la iglesia realiza. Pero sale el sol, vienen las dificultades y emigran, se van. Hermanos, las fatuas son adventistas sinceros, aparentemente buenos, pero que están en la iglesia pasando el tiempo. No dedican suficiente tiempo para estar en comunión con Cristo. Se contentan con una obra superficial, a medias, viven una vida cristiana formal, rutinaria. El servicio a la iglesia también es superficial porque no hacen nada por el Señor, no estudian la palabra, que es la herramienta que usa el Espíritu, ojo, para producir la luz del carácter en nuestras vidas. Y saben, la Biblia habla de esa experiencia en Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Allí dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero mira, no las pondrán por obra. Escuchan, comezón de oír, es una profecía para el tiempo del fin, pero la palabra no se ve en sus vidas. Y sigue diciendo el pasaje: antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de otras cosas, anda en pos de avaricia. Son cristianos de labio para afuera. Y la sierva de Dios dice: no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidas del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial, no conocen a Dios, o sea, no se relacionan con Él, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Palabras de vida del gran maestro en la página 340. Esto es interesante. Hermanos, esta parábola es clave. Así como todas las parábolas del reino, ¿saben? Se puede hacer una semana de oración que la iglesia está necesitando sobre las parábolas del reino, porque esas parábolas se aplican a los momentos antes de la segunda venida. Son eventos que se van a cumplir y que se están cumpliendo en la vida de los creyentes. Son señales en la iglesia de Dios. Yo voy a introducir un elemento importante aquí que nos va a ayudar a definir cuál es el problema de las vírgenes fatuas. Hablo de la rebelión. La rebelión es un tema clave para el cierre del tiempo de gracia. La rebelión es la decisión de no obedecer la voluntad de Dios a pesar de disponer evidencias convincentes sobre cuáles son los deseos que Dios tiene para la vida de nosotros. En la Biblia aparecen tres tipos de rebeldes. Primero están los rebeldes empedernidos. Son los ateos, son los agnósticos. Niegan la existencia de Dios, rechazan su palabra y no aceptan las evidencias de su existencia que Dios da en la naturaleza. Dios le dio al hombre inteligencia y capacidad de darse cuenta que en la naturaleza está revelado también el carácter de Dios, pero ellos rechazan esas evidencias. En segundo lugar están los rebeldes creyentes. Esos creen en Dios, creen en la inspiración de la Biblia, es todo lo contrario a los anteriores. Los ejemplos de ellos son los dirigentes judíos en el Nuevo Testamento. A pesar de las evidencias que Jesús le dio, como por ejemplo la curación del paralítico, Jesús curó al paralítico delante de ellos, Jesús curó a un ciego delante de ellos, Jesús resucitó a Lázaro, lo sacó de la tumba delante de ellos, pero a pesar de esas evidencias que le mostraban que Jesús era el Hijo de Dios, sencillamente lo rechazaron. Y en tercer lugar están los rebeldes piadosos, y estos son los peligrosos. Estos son los que están descritos en Mateo 7, 21 al 23. Los que dicen, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Es gente cristiana, es gente espiritual, es gente dentro de la iglesia. Son religiosos, están aferrados a las buenas acciones y es más, le echan esas acciones al Señor Jesucristo en la cara, le dice, ¿cómo nos vas a dejar afuera? Si hicimos, predicamos, campañas, ¿cómo nos vas a dejar afuera? Pero el Señor Jesús expresa cuál es la razón de su perdición. El Señor Jesús les dice, nunca os conocí. ¡Wow! Vivieron la vida cristiana, hicieron muchas cosas por la iglesia, pero el Señor les dice, no les conocí. Quiere decir que hay gente que se puede perder dentro de la iglesia, ocupadas, haciendo mil cosas para Dios y para esta iglesia, y se pueden perder porque no desarrollan una relación con Cristo para procurar conocer a Dios el Padre, a Jesús el Hijo, al Espíritu Santo de un modo profundamente personal, dedicando tiempo al estudio serio de la Biblia, a la oración sincera, al servicio cristiano y al cultivo diligente de un carácter semejante al de Cristo. Las personas que descuidan esta íntima amistad con el Dios triuno están en rebelión contra Él, tanto como quienes rechazan creer en Él. Eso se llama rebelión piadosa. Y eso fue el problema de las vírgenes fatuas. Rebelión piadosa. Perderse dentro de la iglesia. Dijimos que el trabajo para perfeccionar al creyente lo hace el Espíritu Santo y lo hace en dos etapas. La lluvia temprana que se recibe cuando se inicia la vida cristiana en el bautismo.
Esa etapa alcanza hasta cierto tiempo del peregrinar del creyente. Pero debe haber una segunda etapa. La lluvia tardía, que es la que madura, la que perfecciona, lo dijimos en un tema pasado. Parece ser que esa fue la falta de las 5 fatuas. Les faltó aceite extra, les faltó lluvia tardía. Es por eso que la pluma inspirada dice, debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Testimonio para los ministros, página 506. Se necesita la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas desde que salimos del bautisterio y cada día de la vida cristiana. En ningún momento de nuestra experiencia, dice la sierva, podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana. No son necesarias hasta el mismo tiempo del fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios. Solo a través del Espíritu estaremos completos para entrar a la eternidad. Por eso, según escribe el don profético, el Espíritu busca habitar en cada alma. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Consejo sobre salud en la página 425. Voy a hablarle ahora de los tristes resultados de la demora. Ya sabemos el problema y sabemos también que lo ocasiona. Si leemos el versículo 5 de Mateo 25, de la parábola, allí dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo. La demora, hermanos. La tardanza trae cansancio y descuido para los que esperan. Sobre todo para quienes esperan ociosos, sentados en una mecedora, con los brazos cruzados y las piernas cruzadas. Por eso se durmieron, se desencantaron un poco, se distrajeron, quitaron sus ojos de donde tenían que tener puesta su atención. Y luego, cuando se anuncia la llegada del esposo, la situación se vuelve dramática. Se dan cuenta que descuidaron la tarea, mantener las lámparas ardiendo. Y entonces las 10 organizan sus lámparas, 5 la organizan poniéndole aceite y la luz regresa, pero las otras 5 apenas se enteran que no tienen provisión de aceite y tratan de solucionar su problema pidiendo aceite prestado. Ah, aceite prestado, eso no funciona con Dios. Miren esta declaración, cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad, pero en las cosas espirituales ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro, es un trabajo personal. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. No podemos vivir de la experiencia de los demás. Necesitamos nuestra propia experiencia. Cada uno tiene que someter su vida a la acción transformadora del Espíritu Santo para que haga la obra que debe hacer en nuestros caracteres. La Biblia registra algo interesante en Ezequiel 14:20. Dice, note esto, aún si Noé, jóvenes, aún si Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, hablando de la ciudad, en la tierra, vivo yo, que no librarían ni un solo hijo, ni una sola hija, dice el Señor Dios. Ellos, por su justicia, librarían solo sus propias vidas. Hermanos, jóvenes, la experiencia de tus padres es linda y te ha enseñado, pero tú también tienes que tener tu experiencia con el Señor Jesús. Muchachos, los niños los tenemos que enseñar.
Los tenemos que enseñar a tener la experiencia con el Señor Jesús. Quienes no aprovecharon esta cuarentena para relacionarse con el Señor Jesucristo, no sé si lo van a lograr cuando ya entremos a ocuparnos nuevamente. Mire, el don profético lo afirma de la siguiente manera. Ella dice, pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro, ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro, nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Eso está en Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 339. ¿Saben qué representa la espera con las lámparas encendidas? Representa el periodo, la espera es el periodo entre la ascensión de Jesús, murió en la cruz y se fue al cielo, desde ese momento hasta que se cierre la puerta de la gracia. Esa es la espera. En ese periodo es que se duermen, en ese periodo es que se distraen algunos, en ese periodo es que algunos descuidan el aceite para la lámpara. La llegada del esposo para la boda no se refiere a la segunda venida, esto es importante. Se refiere a su llegada delante del Padre para recibir el reino en el juicio investigador. Se refiere al paso del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. A eso se refiere la venida del novio que representa la parábola de las 10 vírgenes. La boda se completará cuando Jesús termine el juicio investigador y reciba el reino compuesto por sus fieles seguidores. Lo que está haciendo el juicio investigador es completar ese reino, sacar los nombres de quienes no merecen estar ahí y dejar los nombres de quienes deben estar ahí. La iglesia, hermanos, comete un error si se concentra en la venida de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque algunos dicen, está demorada, la venida del Señor Jesús está demorada. Sí, está demorada, eso es lo que pensamos nosotros humanamente. Pero el juicio investigador comenzó en 1844, no está demorado, empezó a tiempo, se está llevando a cabo, entiéndelo, se está llevando a cabo. Y allí tu vida y la mía y la de nuestros hijos será tomada. No podemos descuidarnos diciendo la venida va a demorar porque se está llevando a cabo. Lo que determina si en la segunda venida estarás feliz levantando tus brazos para recibir al Señor o triste, escondiéndote, corriendo de Él. Debemos estar pendientes de la obra que se está llevando a cabo ahora en estos momentos en el lugar santísimo del santuario. Tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que estar pendientes. La iglesia debe estar pendiente de la obra que se está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial, porque allí se está definiendo el reino, se está definiendo el grupo de fieles. Tenga en cuenta que cuando se cierra la puerta en la parábola, las vírgenes tuvieron tiempo para buscar aceite para sus lámparas. Pero ya era demasiado tarde. ¿Sabe qué tiempo es ese en que las vírgenes pueden ir a tratar de comprar aceite? Se cerró la puerta de la gracia y pasa un tiempito mientras ocurre la segunda venida del Señor. A ese tiempo se refiere. ¿Te das cuenta dónde debes concentrar tu atención? Las vírgenes fatuas, hermanos, comenzaron bien. Ellas tenían la Biblia, recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo, pero se descuidaron y no estaban listas para recibir la efusión de la lluvia tardía. Permitieron que su experiencia religiosa muriera de tal manera que no pudieron recibir los beneficios de la lluvia tardía. ¿Cuántos miembros de iglesia dicen, estoy frío, pastor, me he enfriado? Es ese proceso que tienes que sacudir, que no puedes dejar que se agudice en tu vida. Por otro lado, en la parábola hay un grupo, no vamos a detallarlo, que entró a las bodas con el esposo. Un grupo entró a la boda se está realizando ahorita. ¿Cómo así que entran a la boda? ¿Quiénes entran a la boda? Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, están allá donde se está llevando a cabo la boda, están presentes. Los que entraron con el esposo no entraron allí en persona, están haciendo acto de presencia por medio de su nombre en el libro de la vida. Cuando el juicio investigador se termine, entonces solo quedarán en los libros quienes cumplan con los requisitos. Ellos y solo ellos van a constituir el reino que les será entregado al Señor Jesús.
Miren esta cita del don profético tan importante. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. Se está llevando a cabo ahora. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser investigadas. Cuando el juicio investigador concluya, Cristo vendrá junto con su recompensa, para dar a cada ser humano según sus obras. Repito, hay que leer el libro Cristo en su santuario. Eso está en la página 117. Así que el gran peligro que corremos ahora en este periodo de espera es descuidar la obra que deberíamos estar haciendo en este instante. Si vamos al servicio del santuario terrenal en el gran día de la expiación, nos daremos cuenta en qué debe estar ocupada la iglesia mientras espera. Mira cómo lo dice el don profético en el servicio típico. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, está hablando del santuario en el desierto. Todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumbe. Conflicto de los siglos, página 484. Lo mismo que hacía el pueblo de Israel debe ser hecho por el pueblo de Dios ahora. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Bueno, lo acabamos de leer, pero recuérdalo, Levíticos capítulo 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y el registro profético lo declara de la misma manera. Mientras se lleva a cabo el juicio investigador en el cielo, debe producirse una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Está en el conflicto de los siglos en la página 478. Esta obra se está llevando a cabo en estos momentos en el cielo. Mírelo como la mensajera del Señor lo expresa. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, dice ella, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Y entonces se expresa de la misma manera: todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Conflicto de los siglos, página 480. Esta es la tarea que debemos estar haciendo ahora. Esa es la tarea que descuidaron las vírgenes fatuas. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Nos dice Dios a través del libro Conflicto de los Siglos en la página 122. Yo quiero que usted mire una cita que hace alusión al estudio de la palabra que tiene que ver con el uso de las lámparas. Mire, los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna, escuche, no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y mira la advertencia, el llamado de atención: en vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, deberían consagrarlas a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario
santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. Todo individuo tiene un alma que salvar o perder. Cristo en su santuario, página 120. ¿Qué debemos hacer? Afligir nuestras almas con verdadero arrepentimiento, escudriñar el corazón, extirpar el espíritu liviano y frívolo, ayunar y orar, estudiar la palabra. Es una obra de cada uno, hermanos. Por eso las vírgenes prudentes no pudieron compartir su aceite con las fatuas, porque no se puede compartir, porque es una obra personal. La obra de preparación, dice Elena G. de White, es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Conflicto de los siglos, página 480. Hermanos del alma, la clave para estar listos es orar. Mantener nuestra atención en la obra que se está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial. Escudriñar nuestra vida, permitirle al Espíritu Santo purificar nuestra vida interior, revisar nuestros motivos, experimentar un genuino arrepentimiento por nuestros pecados y confesarlos ante nuestro intercesor. Yo he insistido con esto una y otra vez en los temas que he tenido: sostener el estudio de la palabra y poner en práctica las verdades que se nos revelan, mantener una consistente y estrecha comunión con Cristo, invertir tiempo y recursos en la evangelización, trabajar, velar, revelar el amor de Jesús a otros durante la espera. No va a ser fácil hacerlo porque el enemigo va a tratar de evitarlo. Miren que Dios a través de su sierva nos advierte. Ella expresa: Satanás inventa innumerables proyectos para ocupar nuestra mente, para que ella no se espacie en la obra precisa en que deberíamos estar más ocupados. El archiengañador odia las grandes verdades que resaltan un sacrificio expiatorio y a un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba, ojo, en distraer las mentes de Jesús y de sus obras. Cristo en su santuario, página 120. Yo quiero decir algo aquí así rapidito, mis hermanos. ¿Saben una cosa? Miren, es triste que nosotros estemos pensando en cosas diferentes a las que deberíamos estar pensando ahora. ¿Saben? El centro del mensaje adventista, el centro del mensaje del remanente es Cristo, hermanos. Es Cristo, Cristo, es solo Cristo. A nosotros no nos salva lo que comemos o dejamos de comer, lo que vestimos o dejamos de vestir, lo que cantamos o dejamos de cantar, si salimos o no salimos. Eso no es lo importante. Satanás nos tiene atrapados en una pelea interna los unos con los otros. Él sabe cómo distraernos y nos estamos perdiendo de la tarea que realmente debemos hacer. Es necesario y urgente hacer cambios en la manera como hemos vivido la vida cristiana hasta ahora. Uno de los llamados que Dios hace a través de su profeta es este. Ella expresa: el egoísmo escondido de los hombres aparece publicado en los libros del cielo. El egoísmo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, la acción hacia el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor, nuestros incumplimientos. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás el tiempo, los pensamientos y las energías que pertenecían a Cristo, viendo cosas que no debemos ver, asistiendo a lugares donde no debemos asistir. Tristes son las anotaciones que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser seguidores de Cristo están enfrascados en las adquisiciones de bienes mundanos o en el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar,
a investigar las Escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Que Dios nos ayude, hermanos, para ocuparnos de nuestra salvación. La bendición para esta semana de confinamiento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Dios poderoso, gracias por todo lo que tú estás haciendo por tu iglesia aún en el confinamiento. Gracias porque la iglesia puede funcionar. Gracias porque tú mueves a nuestros hermanos, mueves sus corazones, los haces fieles. Gracias porque tú los sostienes, los cuidas, los proteges. Permite, Señor, que mientras esta crisis se demora y termina, tu protección sea una realidad cada día para cada miembro de iglesia y para sus seres queridos. Que pronto podamos regresar cuando tú quieras a nuestros templos. Ya hay movimiento para que esto pueda ser así, pero danos la luz para saber qué hacer y para hacer lo correcto en el momento oportuno. Y cuando estemos ya en nuestros templos, quisiéramos pedir que tus ángeles estén con nosotros reunidos en los cultos, que tu espíritu esté allí y que la protección sea constante y permanente, que aún allí sigas protegiendo a tus hijos para que no se contagien. No queremos perder la vida de nuestros hermanos. Queremos juntos, Señor, salir de esta crisis vivos para seguir honrándote y para seguir haciendo la tarea que debemos hacer para ti en este mundo y permitiéndole al Espíritu Santo hacer la obra que tiene que hacer en nosotros para la traslación. Elevamos esta oración a ti en los méritos de nuestro buen Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuché de una tierra linda, encantada, de un lugar donde la dicha es plena y total. Y mis ojos pueden casi ya contemplarla. Y escucho ya muy cerca el sol divinal. Muy cansados vamos por el mar de esta vida. Nuestros brazos casi ya no pueden remar. Maltratados y heridos por tantas pruebas, que anhelamos encontrar el puerto eterno. Pasando el río existe un lugar para mí. Pasando el río existe paz. Pasando el río no habrá muerte ni dolor. Si con Jesús se debe morar. Ya soñamos contemplar aquellas moradas que ojo humano nunca pudo aquí divisar. Su belleza es incapaz de ser comparada, pues la gloria del Señor resplandece allá. Mucho más hermoso que cuando raya el alba, más brillante que el reflejo de un
camino como un pueblo ya redimido. Recompensa que al final Jesús me dará. Pasando el río existe un lugar para mí. Pasando el río existe paz. Pasando el río no habrá muerte ni dolor. Si con Jesús se debe morar. Y con Jesús debe Mis hermanos queridos, agradecemos a ustedes por estar en sintonía en nuestro culto virtual desde por la mañana y hoy en la tarde. También en estos momentos queremos extenderles a todos una feliz semana. Vamos a cantar nuestro himno para comenzar la semana, terminar el sábado y comenzar la semana. Vamos en esos momentos a cantar el Señor Jesús, el día ya se fue. Que el Señor los bendiga. Después de cantar el himno cerraremos nuestra transmisión y les deseamos una semana llena de bendiciones.